buenas, yo soy Jimmy Javier Cruz y ahora les voy a hablar sobre lo que es la imagen por resonancia magnética. Por sus siglas, la resonancia magnética lo podemos conocer por la sigla IRM, que significa imagen por resonancia magnética, o también como RM, que es resonancia magnética. ¿En qué consiste la resonancia magnética? La resonancia magnética consiste básicamente en introducir al paciente a lo que es un gran campo magnético que luego de ser estimulado produce señales, las cuales se convertirán en imágenes que podemos ver a través de un monitor. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos a través de lo que es la IRM? Este tipo de técnica radiográfica no utiliza lo que es radiación ionizante, que esa sería una de sus principales ventajas. Otra ventaja es que nos permite ver imágenes en lo que son los tres cortes, ya sea sagital, coronal y lo que es transversal. Entonces, eso refiriéndose a lo que es la IRM. Entonces, si decimos que no utiliza radiación ionizante, entonces, ¿cómo es que produce las imágenes? Básicamente, se basa en la utilización de propiedades de lo que son los átomos. Como ya sabemos, todas las cosas están formadas por átomos, hasta nosotros, los seres humanos. Entonces, si como su nombre lo dice, resonancia magnética, entonces estamos hablando de magnetismo. ¿Qué sería el magnetismo? El magnetismo básicamente sería un imán. Este sería un imán. Este imán tiene lo que es un polo positivo y tiene lo que es un polo negativo. Entonces sería tener un polo norte y tiene un polo sur. Entonces, esto en cuanto a lo que es el imán. Entonces también tenemos lo que este imán, para interaccionar con otro material, con otro imán, que tendría igual una parte negativa, una parte norte y una parte sur. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos decir que el imán con propiedades iguales se repelen. Norte con norte se repelen, norte con sur se contraen. Entonces, eso básicamente lo explicamos en esta imagen, que polos opuestos se retraen, se contraen, y polos iguales se repelen. Entonces, eso en cuanto a lo que es el funcionamiento del magnetismo, lo que estamos hablando, un imán. Entonces, ¿de qué está compuesto la IRM? Básicamente de un resonador. ¿Con qué lo podemos relacionar ese resonador? Lo podemos relacionar con lo que es el gantry de tomografía computarizada. Físicamente es parecido, pero el tamaño no es igual, ya que el tamaño del resonador en resonancia magnética es mayor. Entonces, esto sería nuestro resonador. Este es nuestro resonador. Entonces, en el interior de este resonador, nosotros tenemos lo que sería el gran imán, que es el que se encarga sería la parte principal del resonador. Entonces, luego del resonador nosotros tendríamos lo que es la mesa, que es aquí donde se introduce, donde el paciente se acuesta, y esta mesa va a ser introducida totalmente. El paciente al acostarse va a ir corriendo al llegar a un punto de que todo el cuerpo tiene que estar dentro del resonador. Entonces, como ya sabemos, como ya dijimos anteriormente, todo está compuesto por átomos y nosotros no somos la excepción. El 80% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Entonces, la molécula del agua es H2O.
dos moléculas de hidrógeno y una molécula de lo que es oxígeno. Entonces, descriptivamente esta molécula la podemos describir. Una molécula de hidrógeno, tenemos la molécula de oxígeno, tenemos la otra molécula de hidrógeno. Entonces, esta sería la molécula de agua. Dos moléculas de hidrógeno y una molécula de lo que es oxígeno. Entonces, por eso la resonancia lo que estimula es las moléculas de hidrógeno. Entonces, ¿cómo está constituido el núcleo del hidrógeno? Esto sería lo que es H2O. Entonces, la molécula de hidrógeno, básicamente lo que es el átomo sería un protón positivo y lo que es un electrón negativo. Entonces, esta también es una de las características por la que se basa o por la que sigue lo que es la resonancia para poder tomar este elemento y así ser la molécula de hidrógeno ya debido a su único protón y su único electrón para estimularlo y así obtener nuestra imagen. Entonces, esta sería lo que es el núcleo de hidrógeno, de H2, dos moléculas de hidrógeno. Entonces, esto sería nuestra referencia. Entonces, como sabemos, la resonancia magnética utiliza un gran magneto, un magneto. Entonces, este magneto puede ser electromagneto, que va a funcionar solo cuando el equipo está conectado o está encendido, y es y también tener un magnetismo fijo, que este sería como los imanes que nosotros conocemos, esos que se pegan podemos pegarse a cualquier material metálico, que siempre va a estar activo. Entonces, en la IRM se requiere tener bastante cuidado en lo que es los materiales ferromagnéticos, ya que estos pueden causar un gran problema o pueden causar un accidente en lo que es a la hora de interaccionar lo que es el gran magneto del equipo con los materiales que están externos. Entonces, a la hora de realizar un estudio, al paciente se le debe revisar el caso clínico, se le debe revisar bien lo que es el caso clínico y se le debe despojar totalmente de cualquier material ferromagnético que le pudiese causar lo que es un accidente. Entonces, por eso la sala tiene lo que es un detector de metales para evitar lo que es ese tipo de problemas. Entonces, como por ejemplo, una persona que tenga un marcapaso, lo que es este magnetismo, porque el magnetismo en intensidad, el de mayor intensidad es de 3 Tesla, es como el equipo de resonancia que nosotros tenemos en la Universidad Autónoma, que específicamente en lo que es en la área del CDIR, lo que es la sala de resonancia, que es de 3 Tesla. Entonces, es un equipo tan potente que ese marcapasos a un paciente se lo puede mover o lo puede dañar y llegar al punto de que lo puede llevar a la muerte. Entonces, eso en cuanto a lo que es el equipo. También, aparte del equipo, nosotros tenemos lo que es la consola de control, tenemos con lo que es el teclado, los monitores, y también tenemos lo que son bobinas o antenas. ¿Qué son las bobinas o antenas? Una bobina o una antena sería algo como así. Esta sería una bobina, una antena de cabeza, de cráneo. Entonces, esta se le coloca al paciente según la zona donde se quiera tomar lo que es las imágenes, porque esta bobina o esta cabeza es quien va a recibir las señales, y es aquí donde es tan necesario y que existe para cada parte a estudiar, existe lo que es una bobina o antena. Entonces, también otro punto a resaltar es que en la sala nosotros de resonancia dice que está cubierta por láminas de cobre. ¿Con qué fin?
con el fin de no permitir ninguna entrada de señal, ni entrada ni salida, ya que estamos trabajando con resonancia y esto llegaría a interrumpir lo que es el estudio. Entonces, por eso, lo que es los equipos que están dentro de la sala, lo que es el techo, las paredes, poseen lo que son láminas de cobre para impedir esa entrada y salida de señales del exterior. Entonces ya les hablamos de la bobina y hablamos sobre los cuidados que se debe de tener a la hora de realizar un estudio. Entonces, ahora llegaremos al punto, ¿cómo se toma la imagen? ¿Cuál sería la secuencia para tomar la imagen? Entonces, básicamente seríamos cómo representar esto o cómo describir en pasos sencillos. Nosotros tenemos aquí lo que es nuestro gantry y aquí tenemos nuestro paciente. Este sería nuestro paciente. Entonces tenemos nuestro paciente. Entonces nosotros llegamos al paciente, el paciente se despojó de todos sus materiales, le colocamos una bata para así asegurarnos que no lleva ningún botón metálico y no haya ningún peligro. Entonces, este paciente nosotros lo vamos a introducir, este paciente se va a acostar en la camilla. Entonces aquí hacemos que el paciente está acostado en la camilla. Luego este paciente se va a introducir totalmente a lo que es el campo. Va a quedar totalmente, esta mesa se va a correr hacia atrás y va a quedar totalmente lo que es el campo del magneto. Entonces, luego lo que se hace es que se envía ondas de radio. ¿Y esto con qué? Con el fin de alterar lo que es el orden de los protones de hidrógeno, los protones, para así que una vez alterado, este genere una señal. Entonces se envía lo que es la onda de radio, luego esta onda de radio es interrumpida y el tejido, digamos, la bobina, si estamos haciendo un estudio de cráneo, de cabeza, entonces el tejido, la bobina que está en el cráneo, va a recibir una señal que luego va a ser transmitida a lo que es el monitor para darle el contraste necesario y así reconstruirla. Entonces, en resumen, introducimos al paciente, luego se envía un pulso de RF, luego este pulso es interconectado, es interrumpido para que el tejido envíe una señal y la tome lo que es la bobina. Luego esto va a llegar hasta lo que es el monitor, que es ahí donde la imagen ya la tenemos visible, para darle lo que es reconstruirla, darle el contraste, darle todos los detalles para así tener lo que es el diagnóstico, poder dar lo que es el diagnóstico. Entonces esa sería la secuencia. Entonces nosotros en resonancia magnética nosotros hablamos de densidades. Entonces en resonancia nosotros tenemos lo que es hipointenso, hiperintenso y isointenso. Estamos hablando de densidades y cómo se produce. Y también tenemos lo que es, al producirse la interacción del pulso de RF con los tejidos, tenemos también tiempos. En resonancia magnética nosotros hablamos de tiempos de relajación. Tenemos lo que es T1, lo que son los más conocidos, T1 y T2. Nosotros en T1 los líquidos los vemos de color negro o gris, y en T2 vemos lo que son los tejidos blancos. Entonces, ¿en qué consisten básicamente este T1 y T2? Este T1 y T2 básicamente, gráficamente, lo podemos mostrar. Esto sería el campo magnético. Este sería el campo magnético. Entonces, tenemos los protones están alineados. Los protones pueden estar alineados a lo que es 90, 180 y 360. Entonces, cuando se envía el pulso de RF, este electrón
se va a desalinear. Entonces este electrón puede pasar a lo que es 180 y dependiendo de la energía puede pasar a lo que es 360. Entonces, tiempo de relajación longitudinal y tiempo de relación transversal consiste en cuánto tiempo se necesita o cuánto tiempo toma. Si tenemos, vaya, que de 90 pasó a 360, entonces, ¿cuánto tiempo necesita, cuánto tiempo se toma para regresar a la normalidad de lo que es el campo magnético, a su orden del campo magnético? Entonces, a eso se le conoce tiempo de relajación T1 y T2. Entonces, según el tiempo que se tomó, así nos va a presentar la imagen. En un T1 nos va a presentar la imagen negra o gris, y en T2 los líquidos se van a presentar en color blanco. Entonces, eso lo conocemos como de cuando el protón está en un tiempo de longitudinal, luego pasa a un tiempo de relajamiento transversal cuando la interacción de RF lo movió, lo trasladó de un lado hacia otro. Entonces, el tiempo que se tarda en regresar a su posición inicial, esos son los tiempos de relajación T1 y T2. Entonces, esto sería un poco de lo que es la resonancia magnética.